Mijos, mijas y mijes, ¿cómo atacar las causas que generan actos delictivos? Si eso te importa en tu comunidad, en tu país, en tu ciudad, te puede servir esto hoy aquí para ti. Pues sí, mijos, mijas y mijes de Pasos de Sabiduría, les invito hoy en este video, en este canal que hablamos de desarrollo personal, de desarrollo humano, a hacer una reflexión, a que hagamos juntos esta reflexión sobre actos que generan un acto delictivo. Muchas veces nos quejamos mucho al papá gobierno, de oye papá gobierno, ¿por qué no haces nada? Oye papá gobierno, ¿por qué no pones más policías? Oye papá gobierno, ¿por qué no más mano dura? Y nos quejamos muchas veces, pero ¿en qué momento hacemos lo que está en nuestras manos, lo que depende de nosotros? Y precisamente a eso se refiere este video, que muchas veces no lo sabemos o lo omitimos o nunca imaginamos que por ciertos actos de nosotros se generan actos o actitudes delictivas en ciertos seres. ¿Y en qué seres? Sobre todo a los seres me refiero que traemos al mundo, a los seres que traemos al mundo. Pero antes de que parta eso, hago un paréntesis donde en algún momento un gobernante famoso decía: ataquemos las causas más que las situaciones de meter más mano dura, más policías, más represión, ¿no? Ataquemos las causas. Y entonces, de eso nuevamente retomo, se trata ello, ¿no? De que entonces digamos, sí, en realidad puedo hacer algo más en vez de dejarle todo en las manos de papá gobierno. Claro, claro que lo puedes hacer. Y te hablo nuevamente de algunas que desconocemos que están en nuestras manos. Y es curiosamente cuando traemos a seres al mundo, es decir, que nos convertimos en papás, que procreamos algún ser nuevo a través de nosotros, lo engendramos, lo cocreamos y obviamente viene ese ser al mundo. Y entonces, si tú te fijas en la mayoría de los recién nacidos o todos los que nacemos en este planeta, nuestros valores o los valores de ese recién nacido se forjan primordialmente de los 0 a los 7 años. Esos valores que pueden ser reforzados y que tú le vas inculcando a ese ser que nació. Y resulta que desde hace tiempo a lo mejor te das cuenta, tu mijo, mija y mije, que hace mucho tiempo decían esa frase de los valores se maman, la educación se mama, decían, se hacía referencia porque las mamás de hace tiempo en su mayoría se dedicaban primordialmente al cuidado y a la educación de los hijos recién nacidos, de los hijos pequeños, de esos niños procreados. Entonces, el rol principal de la mamá de antes era ese, el cuidarlos y educarlos humanamente hablando, no académicamente, es decir, en su formación de valores, en su formación humana de esos hijos, de esos niños. Entonces, ese era el rol de antes, pero obviamente ha ido cambiando la sociedad y resulta que ahora un poco más estadísticamente hablando, un poco más del 50% de las mamás del mundo son madres solteras, ¿sí? Son madres solteras, un poco más la última estadística que revisé de las mamás del mundo son madres solteras. Entonces, ¿eso qué refleja? Entonces, que ese rol que primordialmente cumplían de educar, aparte de cuidar, de formar humanamente, pues se ha
trasladado a que ahora primordialmente se preocupan de la manutención porque entraron en el rol de proveedoras. Y entonces, obviamente, ¿qué les preocupa más? Pues el proveer y el tener que salir a generar ese recurso, que ese rol era típico del papá, de la parte masculina. Era su rol típico antes proveer y que la mamá cuidara y educara. Pero como te digo, ya cambió y ahora hemos sido partícipes de que la mamá tiene que salir a buscar esa provisión y olvidar la parte de la formación y de la educación. Mi hijo, mi hija y mi hija. Y resulta que en ese olvidar, en ese descuidar esa parte de formación de valores, que como te lo mencioné, se forjan en los niños, en los recién nacidos, desde los 0 hasta los 7 años primordialmente, pues quedan prioritariamente en manos esos valores del círculo de esos niños, del círculo primario, es decir, muchas veces los encargan con la mamá, con la suegra, con la abuelita, con los tíos, con la vecina, con los hermanos mayores. Ese es su círculo primario y su círculo secundario se podría decir, pues lo que viven en las instituciones académicas, ¿no? En las instituciones donde los llevan a que los cuiden desde que son pequeños. Y entonces, ¿de dónde van mamando ahora los valores? ¿De dónde los van aprendiendo? Pues de ese círculo de los amiguitos, de los maestros, de los familiares que los cuidan, de los primos, tíos, sobrinos con los que conviven. Y también ahora un factor más importante es de los medios de comunicación electrónicos. ¿Sí? Obviamente están rodeados ahora más que nunca de medios de comunicación electrónicos. Llámese computadora, llámese televisión, llámese laptops y sobre todo ahora ves a niños muy pequeños con un celular en la mano. Y entonces te invito a analizar de dónde ahora están formando esos valores en sus primeros 7 años de vida. De todo ello, ya no se maman únicamente de la madre, no. Ya te dije, su círculo familiar, su círculo social, de la escuela, de los amiguitos, de los familiares y de los medios electrónicos. Ujú. Entonces, primer punto, te invito para que no culpemos de todo por una parte a los papás, ¿no? Porque pues te digo, ¿a qué dan prioridad la mayoría de los papás? A proveer o a su cuidado, entre comillas, pero olvidan la parte de su formación. Y entonces, esa es una de las causas a las que quiero llegar en este video que aporto para ustedes. Una de las causas es que se ha omitido esa formación de valores primordiales como es la bondad, como es la empatía, como es el altruismo, como es la compasión, como puede ser el no tomar lo que no me ha sido dado, como puede ser un valor que si no es tuyo debe ser de alguien, como puede ser otro valor dejar el mundo mejor de como yo llegué, o en el lugar que paso dejarlo mejor que como lo encontré. Valores como esos que se van olvidando y que afectan a la sociedad y que afectan a la humanidad cuando no son inculcados y entonces se convierten en típicamente en actitudes, en actos delictivos, cuando tienen otro bombardeo de otras inspiraciones y no tienen bien fijados esos pilares, ¿no? Y si a eso le agregas que viven situaciones como abandono, esos niños, y si a eso le agregas que viven situaciones como abuso, en su hogar, si le agregas que viven rechazo en su hogar, si le agregas que viven injusticia, fíjate. Entonces se va acumulando y como no tienen una formación tampoco de inteligencia emocional, de cómo gestionar las emociones, pues desbordamos esos daños acumulados de la niñez con violencia. ¿Sí? Ese niño los desborda con violencia.
Ahorita te mencioné 4 típicos, ¿no? Que es abandono, abuso, rechazo, injusticia. Entonces, son muy típicos y entonces se van acumulando, los vivimos muchos de ellos nosotros en la niñez. Yo viví 2 de ellos, te comento, ¿no? Y entonces, aparte, mis papás eran violentos, ¿no? O papás violentos, pues imagínate cómo crecemos, ¿no? Con ese desborde de violencia, con esas actitudes que nos llevan a afectar a otros, ¿no? Actos, como te dije en un principio, actos delictivos, ¿no? Entonces, no me enorgullezco de esto, yo no lo menciono porque pues así fue, pero pues yo crecí siendo un niño golpeador de compañeritos de la escuela, golpeador de mis hermanos, entonces, en un principio golpeador de mis hijos, de mi primogénito, y entonces no me da orgullo porque ya después hice cambios donde recapacité cuando ya te cuento si sigues estos videos de mi entrenamiento Zen, de todos los cambios en los que incurrí en mi vida, que es posible hacerlos, y te caen muchos veintes, ¿no? Y entre ello, cómo funciona la mente del ser humano desde que nace. Aprendí ello, todo lo que genera la violencia y todo lo que podemos contribuir con actos diferentes desde que somos padres, ¿sí? Y eso te invito el día de hoy, mijo, mija y mije, eso te invito el día de hoy a que reflexiones, o si tienes cerca a alguien cercano, que es muy típico, que ya sea que tú eres padre o seres cercanos a ti, familiares, son padres, les hagas llegar, comparte ese video, compárteles esta información. ¿Qué tanto ponen atención en sus valores que le inculcan a sus hijos, a sus seres que trajeron a este vida? ¿Qué tiempo tienen para sentarse con ellos y hablar acerca de sus emociones, ¿no? De cómo se sienten, de qué les ha dolido en su niñez, de qué aficiones tienen, de qué les gusta, y de cómo crecer en que su trabajo que hagan dañen lo menos posible a los demás, que en su andar se cuiden y sean un ejemplo, que no pasen a traer en su convivencia diaria, que no pasen a dañar a los demás, el espacio de los demás, la no violencia verbal ni violencia física, que hay otras vías de solución como es alejarse, como es hacer acuerdos, como es adaptarse sin caer en la violencia y mucho esos temas, y que en vez poner la empatía, ¿no? Y tratar como quiero que me traten o no tratar lo que no quiero que me hagan a mí. Y todos esos valores que te hablamos aquí en este canal. Por eso, si te late a algo como esto, síguenos, porque si lo ves, lo he mencionado en otros videos, mijo, mija y mije, lo he mencionado en otros videos. Esto es lo que considero que se nos debió de haber enseñado en los primeros años de vida, ya sea en nuestro núcleo familiar o en las academias o en los institutos educativos a los que asistimos. Esto es como la primaria, como el kinder, como la base de valores, que se nos debió haber enseñado todo lo que te menciono aquí primordialmente, bueno, casi todo, ¿no? Hay otras cosas temas que aplican para cuando uno está más grande, de los 7 años, ¿no? Pero en sí nos enfocamos en valores que seamos nosotros, iniciando por nosotros, por nuestro cuidado, por nuestra autoestima, por sanar esas heridas de la infancia, que es muy importante, que ya te las mencioné, y después ayudar en vez de dañar a la humanidad en lo mayor posible, ¿sí? Con mis actos, en dañar, como también te hablamos de compasión, de altruismo, de bondad, de empatía. Entonces, de eso se trata y eso te invito a hacer hoy la reflexión. Si tienes hijos, si tienes seres cercanos, promueve que no nada más se dediquen a la manutención, independientemente de las causas por las que estén sus padres juntos o no, pero se puede de ambas partes. Yo he estado en esa situación, ¿sí? Tanto juntos como separados, puedes seguir al pendiente, no nada más manteniendo, sino formando ese ser, estando a su lado, estando al pendiente y llenarlo de valores, lo cual también les aporta en un futuro una seguridad, una
congruencia, una integridad, le llaman por ahí, mentalmente, emocionalmente hablando, ¿sale? Entonces, con gusto iré ampliando más este tema. Si te gusta esto, síguenos en el canal, recomienda, porque esto es algo que siento que puede servir mucho a la humanidad. Como te dije al principio, hacer algo que está en nuestras manos para evitar, o bueno, aminorar, mitigar las causas que generan actitudes delictivas, acciones delictivas. Con eso está en nuestras manos, desde la raíz, y no dejarle todo a papá gobierno y quejarnos y que por qué no, como te digo, por qué no pones más policías y por qué no pones más mano dura, y es que deberías de poner así. Bueno, empecemos haciendo lo que está en nuestras manos, mijo, mija y mija, ¿sale? Pues con gusto de compartirte hoy para ti este tema, Eric Lozano.